Hola, bienvenidos a Viajemos en Crucero. Muchas veces nos preguntan cuál es la naviera que nos gusta más o cuál recomendamos. Y la verdad es que es una pregunta muy difícil de responder porque cada una tiene como su encanto. Así que el día de hoy les vamos a platicar de los pros y los contras de 3 navieras: Royal Caribbean, MSC y Norwegian, que son, digamos, las que conocemos un poco más, para que ustedes puedan decidir en el momento de hacer su compra en cuál naviera les gustaría irse, ¿no? Hace algún tiempo, las 3 navieras más importantes, especialmente en América, eran Carnival, Royal Caribbean y Norwegian. Pero recientemente hemos visto que MSC ha llegado a romperla con ganas. Vienen otros 4 barcos a América y esos tipos están haciendo las cosas bastante bien. Como diría Alejandro Sanz, pisando fuerte. Pisando muy fuerte. Entonces, vamos a platicarles hoy específicamente las diferencias entre Royal Caribbean, MSC y Norwegian. Carnival ya tenemos un par de videos donde les platicamos. Carnival es pura fiesta, es más bien para jóvenes, es para viajes relativamente cortos. Nos han estado preguntando mucho la diferencia con estos 3 grandes competidores: Royal Caribbean, MSC y Norwegian. Empezamos. ¿Con cuál quieres empezar? Pues vamos a empezar con Royal. Nosotros fue nuestra primera naviera, fue donde nos enamoramos en el tema de los cruceros, en donde quedamos prendidos de ser cruceristas, de estar subiéndonos a cada rato en barcos. Es una naviera que hoy por hoy ya está completamente posicionada. No es precisamente la más económica, pero ya es la que más opciones de cruceros tiene en cuanto a tamaños. Tienes de todos tamaños, como para todo tipo de clientes, desde muy familiares hasta los más chiquitos, que ahora ya son como más para adultos. Yo los pondría en adultos mayores. A mí me encantan los barcos medianos chicos, y a la brujita le encantan los barcos gigantescos, masivos y toboganes y 2 millones de albercas y niños corriendo por todos lados. Y 2 millones de cosas de hacer. Ahora, Royal, pues, ¿cuál es su plus? Siempre está innovando con sacar el barco más grande que existe en ese momento. No necesariamente el barco más grande es el mejor desde mi punto de vista. Depende de las vacaciones. Un poco más compactos, donde te dan exactamente lo mismo, las mismas vistas, las mismas cosas que hacer, y no tienes a tanta gente arriba. Entonces, Royal Caribbean. ¿Qué podemos hablar de Royal Caribbean? La comida es entre buena y muy buena. Tiene cosas relevantes como el Playmakers. Yo, que me gusta ver mucho deportes en las televisiones, me encanta el Playmakers. Playmakers es un bar donde todo el tiempo están pasando algún deporte, la Champions, fútbol americano, béisbol. Entonces es un lugar muy agradable. Recién terminaron de remodelar todos los barcos importantes de Royal Caribbean, ya tienen este sports bar. Digamos que de los barcos medianos a grandes, en su mayoría ya lo tienen. Yo podría decir de la comida que Royal lo que tiene es que tiene muchas opciones, tanto las que te incluyen, las que ya vienen con tu precio de la cabina, más las extras. Tienes mucha opción de restaurantes, de comida. Comida italiana, comida de carne, claro. Tienen bares especializados para la cata de vinos, comida japonesa, ya hay comida mexicana también. Entonces, sí, Royal Caribbean está bastante bien equilibrado. El único problema que yo veo es que ya no es nada barato. No, ya no. Ya Royal Caribbean ya se está dejando ir con los precios, los llena todo el tiempo. Hay familias, no hay tanta fiesta. Sí se organiza bien los eventos en la noche y todo, pero Carnival es una fiesta todo el día. El Sail Away Party, que es la fiesta cuando el barco zarpa por primera vez, es una locura en Carnival. Yo no he visto nada similar en ninguna de las otras. Buena comida, muchas cosas que hacer, muchas familias, muchos niños. Los shows, yo creo que los shows en Royal Caribbean son muy variados, no nada más es en el Gran Teatro, tipo Broadway, así te lo venden como un tipo Broadway, muy buenas producciones, pero en los barcos medianos a grandes tienes unos shows espectaculares en una pista de hielo. Entonces, y bueno, en los barcos muy grandes tienen en la parte de atrás el Aqua Theater. Royal Caribbean, barcos grandes, tienen de todo, paredes de escalar, sports bar, muchas actividades para niños, muchas actividades para toda la familia, para gente grande, etcétera. Son muy masivos, puedes llegar a sentir que hay demasiada gente arriba del barco. Y yo diría que la comida es buena, la propuesta es entre buena y muy buena. Los shows son bastante buenos, pero variados. El precio ya no es el mejor.
siempre ya van llenos los Royal Caribbean. ¿Y qué podríamos decir más de Royal Caribbean? La isla del lado de los viajes en el Caribe, la isla privada de Royal Caribbean Coco Cay. Muy, muy linda. Para mí es una isla, sobre todo si vas con niños, espectacular. Tienen una parte que aunque tienes que pagar con toboganes y todo, o sea, te la pasas maravillosamente en la isla. Lo que yo resaltaría como latino, como muy bailador, lo que pasa es que yo soy muy bailador. Me gusta estar bailando y cumbias y salsas y bachatas y suavecito, pegadito. Me encanta estar bailando. La única naviera que hoy por hoy me ofrece música latina, sabrosa, con buen ambiente. Todos los latinos nos juntamos en el Boleros, se llama Boleros. Es el bar que en las noches tiene música latina en vivo. Y sí, nos pueden tirar una buena cumbia colombiana, nos pueden tirar los Tigres del Norte, ya nos tiraron una vez los Tigres del Norte. Hasta ¿no? Los Ángeles Azules nos ha Los tocado. Ángeles Azules, que es un grupo mexicano como de cumbia ahí medio arrabalerona. Mucha bachata, Juan Luis Guerra, y nos la pasamos salsa, mucha hora salsa. y media bailando todo el tiempo. Lo hemos intentado en Carnival, se pone bueno el ambiente, pero es un poquito diferente. Nos faltó. MSC lo hemos intentado y no, MSC no lo ha logrado en términos de fiesta para nosotros Latina, los latinos. pero fiesta latina, fiesta ahí de nos baile. juntamos todos los mexicanos, todos los centroamericanos, nuestros amigos hondureños, guatemaltecos, y hacemos la fiesta. Dura 1 hora, el grupo regularmente lo cambian de lugar y se acaba la fiesta y nos cambiamos a otro lado. Pero tema relevante, si andas buscando o te gusta bailar con tu esposa, tu esposo, tu novio, tu ella, lo que sea, ese es un buen lugar si eres latino y eres de bailar si andas y buscar esa sabroso fiesta y en la estar viendo noche. a la gente bailando, moviéndose muy rico y muy sabroso, el Boleros. Casi siempre nos ha tocado un muy buen grupo. Sí, han sido contados 1 o 2 barcos en donde nos falta un poquito, pero en general Royal Caribbean sí le pone especial atención al tema de la música latina en el Boleros. Ahora, Norwegian. Un perfil de gente diferente. La gente que va a Norwegian casi siempre lo adopta, se queda con ellos. No hay mucho desmadre, pero hay muchísimas cosas que hacer. Yo soy muy fan del rock. Y Norwegian tiene muy buenas propuestas que tienen que ver con música. Jazz, por ejemplo, tiene a unos artistas de jazz tocando jazz espectaculares. Soy muy fan de los Beatles. Y hay barcos que tienen la cueva de los Beatles. Y solamente tocan música de los Beatles ahí. Hay grupos que hacen la imitación de los Beatles perfectamente bien lograda. Hay unos asiáticos que se hacen pasar como los Beatles, muy simpáticos. Sí, bastante bien. Hay música rockera de los 80s. Hay conciertos de rock con grandes grupos. Kiss se presenta de repente en algunos barcos. Pues de hecho es la Norwegian. naviera que ha tomado por preferencia hacer los barcos temáticos de música, ¿no? Sí. O sea, increíble la cantidad de barcos temáticos de música. El arriba de barco como tal es muy bonito, los colores ocres y cafés y todo eso es muy bonito. Sí, el son muy barco. bonitos los No barcos. es tan escandaloso ni de chiste como Carnival. No hay tanto chamaquito corriendo todo el día y mojándote y aventando los helados por todos lados. ¡Ay, qué grinch! Sí, soy un poco amargo. Mis hijos ya están grandes. Sí, ya nuestros hijos ya no son de helados y corriendo con Ya volaron. flotis. Entonces, Norwegian se disfruta mucho si quieres ir a descansar. También ya se me salieron un poco de precios. Hace 3 o 4 años eran muy, muy buenos precios. Y la comida es buena. Buena. No, a mí se me hace con Del 1 al 10 propuestas. yo le daría 8. Pero con propuestas diferentes, o sea, tienes como muchos restaurantes diferentes como para ir a probar, no tanto. De hecho, el hay buffet que no es pagar. como lo más grande. Pues en algunos, no todos, pero bueno, tienes un pub irlandés o similar que Ese es está bueno. incluido. Ese es bueno, o el tienes pub irlandés. un Te dan restaurante. alitas, te dan quesitos empanizados que son muy buenos. Sí, o sea, también encuentro buen equilibrio con Norwegian. La gente de Norwegian es muy Norwegian, no es de que anden brincando. Sí, casi siempre se Clásico que casan. te subes a Se un casan con la Norwegian y naviera. la gente se queda ahí. Es gente un poco más tranquila, que va a descansar, echar un trago, ver música, buenos shows. Los shows de Norwegian para mí son mejores que los de Royal Caribbean. Para ti son mejores Royal Caribbean. Para mí yo creo a mí que ahí me se gustan van. más en Norwegian. Yo creo que son las 2 navieras que le han apostado a una gran producción para sus shows arriba de los barcos. Le invierten en preparar muy bien a sus bailarines, a sus actores.
Cualquiera de los dos te llevas un espectáculo muy grande. Y bueno, la ventaja que tiene Norwegian es que dentro de las navieras grandes, pues es la que tiene la propuesta, o fue la que empezó con la propuesta de estudios, que son cabinas para una persona. Entonces eso pues bajaba el precio de si viajabas solo, poder viajar en Norwegian era a lo mejor tu mejor opción. Ya ahora ya se abrieron en algunas otras navieras dependiendo de la ruta, no en todas, para que no... También tiene una isla privada, una zona privada y en el Caribe, más o menos buena. No me encantó, no es la máxima. Está bien, si te encuentras un buen precio en Norwegian y la ruta y la fecha se adapta, no te vas a arrepentir. Sí. Y ahora viene MSC, línea o naviera italiana, la están rompiendo, están fabricando barcos ahorita, y 2 barcos que están construyéndose, hay el MSC America que viene en 2025, fantásticos. Y aquí viene un tema importante para nosotros. Por ahí habrá gente que dice, a mí no me importa el tema del precio, a mí sí. Yo creo que a todos. Es muy importante el tema del precio y estos tipos llegaron a romperla con el precio. La comida es buena, los shows son buenos, pero como los barcos son nuevos, es un tema también para voltearse a ver. Vienen a conquistar América, ellos ya lo dijeron, son muy fuertes en Europa, son muy reconocidos en Europa, se van a traer 4 barcos más a América y están rompiéndola, cosa que nos hace bien a toda la industria, porque pues con esos precios Royal Caribbean que se está pasando ahorita, pues va a tener que recapitular en algún momento. Norwegian, que también no es nada barato también. Carnival siempre ha sido muy barato, siempre hay espacio en los Carnival. Entonces, MSC, barcos nuevos, están apostándole a los jóvenes, traen barcos con boliche, traen barcos con los simuladores de la Fórmula 1 que están brutales, sí, espectaculares. Traen buen ambiente. Muy buena como pizza. Buenos italianos les gusta el desmadre en la noche, no se ponen muy piquis como los americanos, de que, ay, que ese niño tiene 18 años y no parece de 18. No, digamos que es una naviera más relajada. Sí, suelta los drinks bastante fácil. Entonces, nosotros estamos enamorados ahora de MSC. Sí, yo la verdad es que me estoy... Buen desmadre, y la isla privada de MSC es una fantasía. No tiene los 2 millones de toboganes, ni tiene las 2 millones de albercas. La isla per se es muy bonita, la arena es blanca, hay albercas naturales de mar en muchos lados. Ya vimos tiburones, ya vimos tortugas, ya vimos cualquier cantidad de peces snorkeleando en la isla privada. Bastante kids friendly, muy amigable para los niños. Se pueden meter los niños en unas orillas donde el agua no les llega ni a la cintura. Entonces MSC, y los precios, de repente te encuentras unos precios donde dices, vámonos, listo, subámonos y vámonos. Los barcos son muy bonitos, un poquito de bling bling de más para mí. O sea, mucho... Las escaleras son de Swarovski, acuérdense que ese es un... cristales Swarovski, esas cosas. Un distintivo de la naviera. Eso, pero a Tania le encanta. Las fotos salen espectaculares. Las fotos salen lindas. Entonces, MSC ya la tenemos en la mira. Sí nos estamos subiendo mucho a MSC. Nos acabamos de subir hace un mes. Nos vamos a subir el mes que entra. Tenemos otros 3 viajes. Y bueno, si se quieren subir con nosotros, llámenos, escríbanos en WhatsApp, díganos. Nosotros les podemos reservar su viaje. Somos parte de Expedia. Entonces, no hay pierdes. O con que tengas una tarjeta de crédito es más que suficiente. La operación la puedes hacer tú directo. Nosotros te mandamos el link de lo que escojas. Puedes reservar. Te puedes subir con nosotros. Tenemos 3 grupos que estamos organizando para que se suban con nosotros. Hay gente que nos dijo, dice, yo nunca me he subido y necesito que me ayuden en todo. Ya Tania está organizando, ya tiene un grupo confirmado para octubre, hay otro grupo para agosto y posiblemente para finales de año, donde nosotros vamos de guías y se suben con nosotros y les enseñamos qué hacer y los vamos llevando de la mano. Entonces, pues si gustan subirse con nosotros, si quieren reservar su próximo crucero en Europa, estamos a punto de abrir un grupo en Europa, próximamente lo vamos a publicar. Ya se los platicaremos. Bueno, a eso nos dedicamos, nos encantan los cruceros. ¿Qué más? Pues de MSC, ya saben que yo estoy enamorada de la comida, lo dijimos en el último video, nos sorprendió la comida. Las mejores pizzas del mar. Sí, el único pero que le pongo a la isla, que siempre me gusta decirlo, es les falta un poco de sombrillas. Pero en general, pues sí, ahí están los camastros, pero poca sombra, pero en general es pues hermosa.
Hermosa la isla, no tengo mayores peros con MSC, la pasamos maravillosa. En general, en cualquiera de las 3 o 4 navieras, si mencionamos también a Carnival, dependiendo de lo que andes buscando, dependiendo con quién viajes, si viajas con niños o si viajas en plan, a lo mejor con tus Familia, cuates. Amigos, Hay la solos. naviera que va más contigo en el viaje, y en todas vale cada peso que pagas, y en todas te llevas una grata sorpresa. No hay pierde, la verdad es que no hay que pensarle mucho. MSC trae los mejores precios ahorita, cabinas interiores con $300, $400 por persona, te puedes subir un barco 4 días, comes todo el día, la pasas re bien. Entonces, y bueno, sobre todo que MSC y Norwegian, por ejemplo, son las navieras que todavía mantienen un poco más de promociones, puedes tener el wifi, los drinks incluidos y demás. Royal ya casi es, Royal cuesta daba trabajo. a los niños gratis, ¿te acuerdas? Sí. Tiro por viaje, Ahora creo que lo más que dan es el niños. 30, pero igual vale cada peso. Si quieres bueno, viajar en Royal, o sea, lo vale perfectamente el más precio. Grandes y más modernos, y bueno. Entonces, esperemos que les haya salido de dudas. Cualquier cosa nos escriben al WhatsApp. Ya saben, tenemos un WhatsApp dedicado exclusivamente para contestar Aquí las le vas dudas a poner, de ustedes. ¿no? Aquí los vas WhatsApp, a poner. acá. Y si quieren, nos pueden escribir. Les podemos agendar su viaje. No tengan ningún miedo. Somos parte de Expedia. Ahí están las referencias. Y bueno, pues esperamos conocerlos y verlos próximamente en alguno de nuestros grupos. Y si no, que nos platiquen cómo les está yendo con los viajes a ustedes. No olviden también suscribirse al canal. Recuerden que queremos ser la comunidad de cruceristas más grandes en español. Si se suscriben, les aparece una notificación y le ponen a la campanita, nada más le dan clic. Y entonces cada vez que en Viajemos en Crucero hacemos Subamos un nuevo video. viaje, les damos alguna noticia. Oigan, hay un ofertón ahorita, aprovechenla, pues se enteran de primera mano, ¿no? Ese es el objetivo de que se suscriban. Queremos hacer una comunidad muy grande. Ya vamos en más de 7,000 suscriptores. Queremos llegar a 10,000 antes de fin de año. Ojalá. Entonces, bueno, vamos muy bien. Vamos a salir en una revista especializada de cruceros. Ya me llegó un correo donde nos dicen, oigan, mexicanos, latinos, son ustedes los primeros haciendo material en español y además ya están rankeándose entre las 25 canales más importantes de YouTube hablando de cruceros. Entonces, bueno, vamos a seguir en esto. Nos vamos a subir en un mes a un nuevo crucero. No se pierdan los próximos videos. Adiós.